La presente cuenta de TikTok ha publicado solo 2 videos en la plataforma, los cuales parecen mostrar que algo inusual está ocurriendo en la casa, que últimamente han estado atormentándolo. There's no door open here, right? No. About 1 a.m. and I was astral projecting, and I normally do this often, but this time, as I was walking up the stairs, something like knocked me back out. And ever since then, I've been hearing knocking noises. Like, do you hear that? I'm just recording it because I don't know what's going on. It's like kind of weird. Hello? Hello? Anyone here? Hello? Anyone here? La lámpara del techo se balancea inexplicablemente, además, los extraños sonidos y la puerta que se cierra por sí sola. Estos parecen ser claros indicios de que algo paranormal está ocurriendo en la casa. Sin embargo, lamentablemente, no ha publicado más videos respecto a este caso. ¿Y tú, qué harías en una situación como esta? ¿Podrá ser este video real o es algún tipo de montaje? Tú decides. El siguiente video fue compartido por la cuenta de YouTube de Mr. Kenway de Chile, donde un hombre se encontraba descansando cuando comenzó a percibir sonidos extraños provenientes del baño, y esto fue lo que captó. Sale con madre.
Ah, mierda. Conchetumare. Se logran captar diversos sonidos extraños, incluso una puerta abriéndose por sí sola, pero cuando va a revisar, no hay nada ni nadie. Incluso, momentos después, se vuelven a escuchar golpes provenientes de la puerta principal, que inesperadamente se encontraba abierta, pero nuevamente al ir a revisar, no había nadie afuera. Entonces, ¿crees que todo esto sea evidencia paranormal? Tú decides. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a un guardia de seguridad de Indonesia que, desde hace un tiempo, viene documentando la actividad que ocurre en su casa, y en una ocasión, mientras jugaba billar con un amigo, comenzó a escuchar algo extraño. Apa tuh bang? Santai santai. Suara angin bang, santai toh. Soal angin bang ya. Según se menciona en la descripción del video, los chicos escuchaban extraños sonidos cerca de ellos, pero trataron de ignorarlo, esto, mientras seguían jugando. Sin embargo, poco después se escucha un débil lamento, además de un golpe, haciendo que huyan aterrados inmediatamente. Y un par de días después, mientras el joven se encontraba tocando el piano, algo inquietante ocurriría. Una escalofriante risa se puede escuchar en más de una ocasión, además de una extraña voz como tarareando, motivo por el cual el hombre se levanta a investigar. Sin embargo, el piano comienza a sonar por sí solo. A este punto, está claro que hay algo paranormal ocurriendo en la casa de este hombre, quien, lamentablemente, sería testigo de cómo poco a poco la situación iría empeorando. Anjing. Un escalofriante lamento, al parecer, de una mujer se escucha dentro del baño. El hombre solo trata de obtener la mayor evidencia posible de lo que está pasando, pero a pesar de ir a revisar, no había nadie. Y es de aquí en adelante que la situación iría empeorando cada vez más. Anjing. Anjing. Nggak masuk akal. Ini masih siang, masih jam 1:30. Astagfirullahaladzim. Anjing.
Nggak nyala, Cok. Nggak ada orang. Wih. La actividad claramente se va intensificando en cada ocasión, pero esto incluso ha empezado a afectarlo en su vida personal y familiar, ya que la entidad que acecha a este hombre se va materializándose. Siapa? Sang? Ih, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini jam berapa sih? 11. Ya Allah. Apa tuh? Sayang. Woi, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa lu berantakan macam ini? Dari tadi dah aku dengar. Aku juga disuruh masuk kamar. Udah. Dah. Diam. Dah. Dah. Tunggu. Se puede ver la silueta de una mujer con vestido blanco que en aquel momento no fue vista por la pareja. Tal parece que esta sería la responsable de toda la actividad que ocurre en la casa, pero lamentablemente parece que esto lo seguiría hasta su trabajo, donde un par de personas le advertían de haber visto algo durante la noche mientras trabajaba. Woi, ning bulu kuning. Ning. Ning. Kita ke pos apa belum, Ning. Ning. Yuk, Ning. Kita ke pos apa belum, Ning? Ning. Nggak ada apa-apa. Ini kan di belakang itu kan kuburan nih. Vemos lo que aparentemente parece ser la misma entidad, pero un dato inquietante es que al otro lado del muro se encuentra un cementerio, por lo que quizá podría ser esta la causa de todo lo que está ocurriendo. De todos modos, los comentarios se encuentran divididos sobre la veracidad de este caso. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que todo esto sea real actividad paranormal o es alguna farsa elaborada? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. La popular cuenta de TikTok que ves en pantalla, que ya hemos visto anteriormente en este canal, cuenta con más videos escalofriantes sobre lo que está ocurriendo en su casa. Y es que a pesar de que anteriormente trajo algunos sacerdotes, todo ha ido empeorando, y durante otra noche mientras dormía, algo llamó su atención. La luz parpadea inexplicablemente, además de que varios libros son lanzados del librero. Aterrada por lo que está ocurriendo, corta el video, pero luego de unos días seguiría captando
más escalofriantes evidencias. Atentos. C'est pas possible, ça marche pas. Ça marche pas. Se escucha una voz que imita a su hija llamándola mamá, y cuando ingresa a la habitación, la voz de la radio se distorsiona, además de que varios objetos comienzan a moverse por sí solos. Lo escalofriante es que cuando abre la radio no había ninguna batería dentro de ella, lo que deja perturbada a la mujer. Sin embargo, hasta el momento no ha encontrado explicación alguna para todo ello. ¿Y tú, qué opinas? ¿Será acaso esta alguna entidad maligna que acecha la casa? ¿Qué harías tú en el lugar de la mujer? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.